Valentina se encontraba en el amplio salón de su mansión, observando a través de las grandes ventanas que daban al jardín, donde el sol brillaba intensamente, iluminando cada rincón de su lujosa vida. Las paredes estaban adornadas con obras de arte de renombrados pintores, y los candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando la luz de manera deslumbrante. Sin embargo, en medio de tanto esplendor, Valentina se sentía vacía. A pesar de contar con todo lo que una joven podría desear, desde ropa de diseño hasta viajes a destinos exóticos, había una desconexión palpable entre ella y la vida que la rodeaba. Desde su posición privilegiada, podía ver a los empleados de la casa, cada uno inmerso en sus tareas diarias. Los sirvientes se movían con una rutina metódica, mientras la cocinera preparaba los ingredientes para el almuerzo. Valentina sintió un nudo en el estómago al pensar en lo que representaban esas vidas. Siempre había sido consciente de que su familia estaba envuelta en escándalos y controversias, pero su deseo de alejarse de esa narrativa le había llevado a una decisión radical. Quería conocer la realidad de quienes trabajaban para ella, aquellos que eran parte de su mundo, pero que parecían ser invisibles. ¿Por qué no puedo ser como ellos?, se preguntó Valentina, sintiendo que su vida estaba marcada por un lujo que no había elegido. En ese momento, una idea brillante cruzó su mente. ¿Y si se disfrazaba? ¿Y si se convertía en una de ellas, una simple cocinera que podía observar la vida desde otra perspectiva? La idea la emocionó, pero también la asustó. La posibilidad de ver el mundo a través de los ojos de aquellos que servían la intrigaba, y la impulsaba a actuar. Con determinación, Valentina se dirigió a su habitación. Allí, comenzó a buscar entre su ropa. Necesitaba algo que la hiciera parecer una cocinera, algo que la escondiera de su propia realidad. Después de unos minutos de búsqueda, encontró un viejo delantal que pertenecía a su madre, y una blusa sencilla que podría pasar desapercibida. Con la ropa adecuada, se sintió lista para dar el primer paso hacia su nueva aventura. Al día siguiente, Valentina se levantó temprano, el corazón latiéndole con fuerza de anticipación. Se miró en el espejo, ajustando el delantal que la hacía parecer completamente diferente. Con un último vistazo a su reflejo, salió de su habitación, dispuesta a convertirse en Carmen, la nueva ayudante de cocina. Nadie la reconocería. Ese sería su refugio para observar y aprender. Al entrar en la cocina, el aroma de los ingredientes frescos la envolvió. La cocina era un lugar bullicioso, lleno de actividad y ruido. Antonio, el jefe de cocina, era un hombre de aspecto severo, con una mirada incisiva y un dominio sobre el lugar que imponía respeto. Valentina sintió un escalofrío al verlo, pero su decisión era firme. «Buenos días», dijo Valentina, intentando imitar la voz de alguien que se siente cómoda en el entorno. «Soy Carmen, la nueva ayudante. Estoy aquí para ayudar en lo que necesiten». Antonio la miró con desconfianza, evaluando a la nueva incorporada. «Carmen, nunca te había visto antes. ¿Tienes experiencia en la cocina?». Su tono era directo, casi desafiante. «Un poco», respondió Valentina, esforzándose por no dejar entrever su nerviosismo. «He ayudado a mi madre en casa, pero estoy dispuesta a aprender todo lo que pueda». «Muy bien, entonces mantente al margen y sigue mis instrucciones». «Aquí no se juega», le advirtió Antonio, antes de volver a concentrarse en la preparación de los platos. A medida que avanzaba la mañana, Valentina fue absorbiendo cada detalle de la dinámica en la cocina. Las cocineras se movían con habilidad y rapidez, cortando verduras, sazonando carnes y organizando ingredientes. Sin embargo, también notó la tensión palpable en el ambiente. Las miradas de cansancio y frustración eran evidentes. Sentía que cada rayo de sol que entraba por la ventana iluminaba no solo el trabajo arduo, sino también las historias ocultas detrás de cada empleado. Mientras trabajaba, Valentina escuchó fragmentos de conversaciones entre sus compañeros. Una de las cocineras, Laura, habló de su hijo enfermo y de lo difícil que era llegar a fin de mes. Su voz se quebró al mencionar la falta de dinero para el tratamiento que necesitaba su pequeño. Valentina sintió un nudo en la garganta. Ese era el tipo de realidad que nunca había considerado, una lucha diaria que se desarrollaba en las sombras de su lujosa vida. «Carmen, ¿puedes pasarme la sal?», le pidió una de las cocineras, sacándola de sus pensamientos. Valentina asintió y se movió rápidamente para ayudar, sintiendo que cada pequeño gesto la acercaba más a la verdad que buscaba. La mañana avanzaba, y Valentina se sintió cada vez más inmersa en su papel. Sin embargo, la seriedad de Antonio seguía presente. Era un hombre que parecía cargar con las expectativas de todos, y su forma de dirigir la cocina era tanto temida como respetada. Valentina lo observó mientras se movía entre los fogones, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, y se preguntó qué lo había llevado a convertirse en un líder tan estricto.
Poco a poco, Valentina fue ganando la confianza de sus compañeros, quienes comenzaban a compartir sus historias. Una de las cocineras, Marta, le contó sobre su sueño de abrir una pequeña panadería, mientras que otro, Javier, soñaba con ser músico. La tristeza en sus ojos contrastaba con las risas que compartían durante los momentos de descanso. Valentina se dio cuenta de que detrás de cada sonrisa había un dolor escondido, una lucha que jamás había imaginado. La cocina, aunque tensa, se convirtió en un refugio para Valentina. Era un lugar donde podía observar, escuchar y aprender. Pero también era un lugar donde las realidades de la vida se cruzaban de una manera que nunca había experimentado. Esa mañana, mientras cortaba cebollas y ayudaba en la preparación de los platillos, se sintió más viva que nunca. Era como si, por primera vez, estuviera conectando con el mundo que la rodeaba, dejando de ser una espectadora de su propia vida. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la presión en la cocina aumentaba. La carga de trabajo era abrumadora y la tensión se palpaba en el aire. Valentina se dio cuenta de que la vida de sus empleados no solo estaba marcada por sus sueños rotos, sino también por un sistema que los mantenía en el fondo. La desigualdad era palpable, y cada gesto de Antonio, aunque justo en su forma de liderar, revelaba un lado de la vida que Valentina había ignorado. A medida que el día llegaba a su fin, Valentina reflexionó sobre lo que había aprendido. Había conocido a personas con historias que merecían ser escuchadas, y su corazón se sentía pesado al pensar en las injusticias que enfrentaban. Esa noche, mientras se desvestía y se preparaba para dormir, sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Había dado un paso hacia lo desconocido, y la curiosidad por lo que vendría la mantenía despierta. ¿Qué más descubriría en los días siguientes? ¿Qué decisiones tomaría al enfrentarse a la dura realidad que había estado ignorando tanto tiempo? La incertidumbre la envolvía, pero también la emoción de un nuevo comienzo. Valentina se encontraba en la cocina, un espacio que había comenzado a sentir como una segunda casa. Cada día, al amanecer, se sumergía en la rutina de Carmen, la cocinera que había asumido ser, y cada día era un nuevo descubrimiento. La calidez de los fogones y el bullicio de sus compañeros le brindaban una perspectiva que jamás había imaginado. A medida que los días pasaban, comenzó a formar lazos con sus compañeros, pero fue con Laura, una joven madre, con quien más conexión sintió. Laura era una mujer de unos 25 años, con el cabello recogido en un moño deshecho y una sonrisa que, a pesar de las penurias, iluminaba su rostro. Era evidente que llevaba una carga pesada sobre sus hombros, y Valentina decidió acercarse a ella durante un receso en la cocina. Mientras preparaban una salsa de tomate, Valentina la observaba en silencio, admirando su destreza y dedicación. «Carmen, ¿no?», preguntó Laura, sin dejar de picar cebolla. «Sí, así es. Pero puedes llamarme Valentina, si prefieres», respondió, sintiéndose un poco más cercana a ella. Laura levantó la vista, sorprendida. «¿Valentina? La señorita Valentina», exclamó, riendo de manera nerviosa. «Te conozco, aunque no me lo creas. No pensaba que quisieras mezclarte con nosotras». Valentina se sintió un tanto avergonzada, pero también intrigada. «Me gustaría conocer más sobre ustedes, sobre sus vidas. Estoy aquí para aprender». Laura dejó de picar y la miró fijamente. «Hay mucho que aprender, Valentina. La vida no es tan fácil como parece entre esas paredes lujosas», dijo, con un tono que revelaba su propia frustración. «Yo tengo un niño pequeño, y cada día es una lucha para darle lo que necesita». Valentina sintió un nudo en el estómago. Sabía que, a pesar de su fortuna, su vida no había estado exenta de problemas, pero jamás había vivido el tipo de preocupaciones que Laura enfrentaba. «¿Cómo se llama tu hijo?», preguntó, intentando profundizar en la conversación. «Se llama Miguel. Tiene solo 3 años. Él es mi razón para seguir adelante. Pero, a veces, me pregunto si estoy haciendo lo suficiente por él», confesó Laura, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Trabajo aquí desde hace 2 años, y lo que gano apenas alcanza para cubrir lo básico». Valentina sintió una punzada de tristeza y compasión. «¿Y qué sueñas hacer, Laura?», preguntó, sin poder contenerse. «Quiero darle a Miguel una vida mejor, pero no sé si eso será posible. Siempre quise ser diseñadora de moda, pero eso se siente tan lejano ahora», respondió Laura con un suspiro resignado. La conversación dejó a Valentina reflexionando sobre su propia vida, llena de privilegios, pero vacía de significado. A medida que pasaban los días, los lazos entre ella y Laura se fortalecían, compartían risas, a veces, lágrimas.
Valentina sentía que estaba aprendiendo más sobre el mundo real en esas horas de trabajo que en toda su vida anterior. Sin embargo, la alegría de esos momentos se veía opacada por un creciente sentido de inquietud. Un día, mientras lavaba los platos, Valentina escuchó a dos empleados hablando en voz baja en un rincón de la cocina. Se acercó un poco, intentando no ser vista. Eran dos hombres, Javier y Marcos, que discutían en tono serio. «He oído que van a despedir a alguien», dijo Javier, con una expresión preocupada. «No sé a quién, pero la situación está muy tensa». «No puede ser, ¿verdad?», respondió Marcos. «Ya hay demasiada gente con miedo. Si despiden a alguien más, será un desastre. Todos tenemos familias que mantener». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. La idea de un despido inminente la llenó de angustia. Ella sabía que muchas de las personas que trabajaban allí dependían de esos ingresos para sobrevivir. Decidió que necesitaba averiguar más, no solo por curiosidad, sino porque sentía que tenía que hacer algo. Más tarde, cuando se encontraba con Laura, Valentina no pudo evitar compartir sus inquietudes. «He escuchado rumores sobre despidos. ¿Sabes algo al respecto?», preguntó, tratando de sonar casual. Laura frunció el ceño, su rostro se tornó serio. «Sí, he oído lo mismo. Están hablando de reducir el personal. La situación económica está complicada, y estamos en la cuerda floja. No sé cómo lo voy a decirle a Miguel si me quedo sin trabajo», dijo, con una voz temblorosa. Valentina sintió que su pecho se oprimía ante la angustia de Laura. Aunque su vida estaba llena de lujos, el peso de la incertidumbre estaba empezando a calar en su corazón. Ella quería hacer algo, pero no sabía qué. La presión en la cocina se hacía palpable. Los rostros de sus compañeros mostraban signos de estrés y ansiedad. Valentina se dio cuenta de que estaba en medio de un torbellino emocional, y la tensión aumentaba cada día. Un día, mientras removía una olla de sopa, un accidente sucedió. Antonio, el jefe de cocina, estaba revisando una de las estufas cuando un recipiente voló de sus manos, derramando aceite caliente en el suelo. Valentina lo vio todo en cámara lenta. El aceite chisporroteó y, en un instante, Antonio resbaló y cayó al suelo con un grito. «¡Antonio!», gritó Laura, corriendo hacia él con Valentina pisándole los talones. Antonio se encontraba en el suelo, con una mueca de dolor en su rostro. Valentina se agachó junto a él, sintiendo un impulso de ayudar. Sin embargo, lo que le sorprendió fue la reacción de los demás. En lugar de preocuparse por su bienestar, varios empleados comenzaron a murmurar entre ellos, como si el accidente fuera solo una anécdota más en la rutina diaria. «¿Estás bien?», preguntó Valentina, intentando examinar su brazo, que parecía estar quemado. «No es nada», respondió Antonio, con un esfuerzo por levantarse. «Solo un pequeño accidente». Pero Valentina vio su rostro y supo que estaba dolido. Se volvió hacia los demás. «Llamen a un médico», exclamó, sintiendo que la indignación crecía dentro de ella. «Esto no es normal. Necesitamos cuidar a nuestros...». Los murmullos se intensificaron y algunos empleados se alejaron, mientras otros miraban a Valentina con una mezcla de sorpresa y desdén. Antonio, todavía en el suelo, la miró con un brillo de gratitud en sus ojos, pero la situación la había dejado inquieta. ¿Cómo podía haber tanta insensibilidad en un lugar donde todos debían trabajar juntos? Valentina se sintió abrumada. Sabía que su familia había construido ese imperio sobre el trabajo de estas personas, pero se dio cuenta de que no estaba preparada para la cruda realidad de lo que eso significaba. Las injusticias que ocurrían a su alrededor se volvían cada vez más difíciles de ignorar, y el rostro de Laura, con su sonrisa apagada y sus sueños lejanos, la perseguía incluso en sus momentos de descanso. En esos días, Valentina se enfrentaba a un dilema interno. La vida que había conocido, la que le había sido legada, era un mundo de opulencia y privilegio. Sin embargo, el calor de la cocina, las risas compartidas y las historias de sacrificio que escuchaba la hacían cuestionar la validez de su herencia. Había algo más importante en juego, algo que la llamaba a actuar. Pero, ¿cómo podría cambiar el rumbo de una familia que parecía tan distante de la realidad de sus empleados? La tensión en la cocina continuaba creciendo, y Valentina había llegado a un punto de inflexión en su vida. La presión de la situación la empujaba a tomar una decisión, pero aún no sabía cuál sería el camino que elegiría. Sin embargo, en su interior, el deseo de ser una voz para aquellos que habían sido silenciados comenzaba a hacerse más fuerte. Valentina se encontraba cada vez más inmersa en su papel de Carmen, la cocinera anónima que había decidido ser. La adrenalina de la vida dentro de la cocina, con sus aromas intensos y el bullicio constante, la mantenía despierta y alerta. Sin embargo, a medida que los días pasaban,
también sentía que el conflicto interno crecía en su interior. Por un lado, disfrutaba de las risas y las historias compartidas con sus compañeros, pero, por otro lado, se sentía culpable por su privilegio y el abismo que existía entre su vida y la de ellos. Una mañana, tras un largo turno, Valentina se acercó a Antonio, el jefe de cocina. Él estaba revisando los ingredientes para el día. Con una expresión seria, ella se atrevió a proponer una idea que había estado dando vueltas en su mente. Antonio, creo que podríamos hacer algo para mejorar el ambiente en la cocina. Quizás un día a la semana podríamos dedicar un tiempo a compartir recetas o simplemente a charlar. Sería una forma de unirnos más, ¿no crees?, sugirió Valentina, tratando de sonar lo más convincente posible. Antonio levantó la vista, un ceño fruncido en su rostro. Su mirada era dura, pero Valentina pudo notar que había un destello de curiosidad en sus ojos. Valentina, esto no es una clase de cocina. Aquí estamos para trabajar, no para hacer un club de amigos. Además, hay mucho en juego. No puedo permitir que la productividad baje por estas tonterías, respondió él con un tono firme. Pero Antonio, no se trata solo de productividad. A veces, un ambiente positivo puede hacer que todos trabajemos mejor. Podríamos ser más eficientes si nos sentimos valorados, insistió Valentina, sintiendo como la frustración comenzaba a asomarse. Mira, Carmen, la realidad es que la gente aquí tiene problemas mucho más grandes que las recetas. Si no podemos hacer bien nuestro trabajo, no habrá tiempo para ninguna de esas actividades. Antonio se volvió hacia la mesa de trabajo, ignorando el tema. Valentina sintió que su intento por hacer una diferencia se desvanecía. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía rendirse. Aquella conversación la dejó reflexionando sobre la desconexión que había entre sus visiones y la dura realidad que enfrentaban sus compañeros. Esa misma noche, cuando la mansión se sumía en el silencio, Valentina decidió salir a dar un paseo por el jardín. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, y el aire fresco le ayudó a calmar su mente. Mientras caminaba, escuchó un leve sollozo proveniente del vestíbulo de la casa. Intrigada, se acercó sigilosamente y se encontró con Laura, la joven madre que había llegado a querer como una amiga. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Valentina, acercándose con cuidado. Laura levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Al ver a Valentina, intentó sonreír, pero el esfuerzo fue en vano. «No, Carmen, no estoy bien. Mi hijo está enfermo. Los médicos dicen que necesita un tratamiento urgente, y no tengo dinero para pagarlo». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Valentina sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar el dolor que Laura estaba sintiendo. Se acercó y la abrazó con fuerza, intentando ofrecerle un poco de consuelo. «Lo siento tanto, Laura. ¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó Valentina, sintiéndose impotente. «No lo sé. Solo necesito dinero. No puedo perderlo. No puedo». Laura rompió a llorar con más intensidad, y Valentina la sostuvo con más fuerza. Después de un rato, Laura se calmó y secó sus lágrimas con la mano. «Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. A veces, simplemente hablarlo ayuda un poco», dijo, con una sonrisa débil. «Tienes que saber que no estás sola en esto. Hay otras personas que se preocupan por ti», respondió Valentina, sintiendo un impulso de actuar. Esa conversación la dejó llena de determinación. Valentina sabía que debía hacer algo. No podía permitir que Laura se sintiera así, y menos que su hijo sufriera por la falta de recursos. Pero, ¿cómo podría ayudar sin que su familia se interpusiera en su camino? Al día siguiente, Valentina se sentó a la mesa con su padre durante el desayuno. Él leía el periódico mientras ella jugueteaba con la comida en su plato. Finalmente, reunió el valor para hablar. «Papá, hay algo de lo que quiero hablar contigo», comenzó, nerviosa. Su padre la miró por encima del periódico, con una expresión de desinterés. «¿Qué es?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no estaba realmente interesado en escuchar. «Es sobre los empleados de la casa. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de ayudarlos un poco más. He estado viendo lo difícil que les está resultando trabajar aquí, y hay quienes están pasando por situaciones realmente complicadas». La voz de Valentina temblaba mientras hablaba. Su padre soltó una risa despectiva, bajando el periódico. «Valentina, tú no entiendes cómo funciona el mundo. No podemos simplemente repartir dinero a diestra y siniestra. Eso solo generaría más problemas. Los empleados están aquí para trabajar, y deben hacerlo bien. Si no les gusta, hay la puerta», respondió con frialdad. Valentina sintió que el desánimo se apoderaba de ella. Era como si las palabras de su padre fueran un muro impenetrable.
Intentó insistir, pero él ya había vuelto a su periódico, ignorando cualquier intento de conversación. Papá, por favor, escúchame. Laura, una de las cocineras, su hijo está enfermo. Valentina intentó hacerle ver la gravedad de la situación. No es mi problema. Te sugiero que te concentres en tu vida y dejes de tratar de resolver los problemas de los demás. Su padre interrumpió, mostrando la falta de empatía que había sido una constante en su vida. Valentina sintió que el corazón le pesaba. La desconexión entre la vida de su padre y la de los empleados era abismal. Al salir de la sala, una sensación de impotencia la invadió. Sabía que debía hacer algo, pero no podía hacerlo sola. Tenía que encontrar una manera de ayudar a Laura y a los demás, pero cómo lograrlo sin la ayuda de su familia seguía siendo un dilema. Las horas pasaron, y Valentina se dedicó a pensar en posibles soluciones. Su corazón latía con fuerza por el deseo de cambiar la situación, pero también por el miedo a las consecuencias que eso podría acarrear. ¿Cómo podría desafiar a su familia y, al mismo tiempo, proteger a aquellos que tanto necesitaban su ayuda? La idea de organizar una reunión con los empleados comenzó a tomar forma en su mente, pero sabía que eso podría ser un gran riesgo. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la detuviera. Laura y otros merecían una oportunidad, y Valentina estaba decidida a encontrarla. Valentina se encontraba en la cocina, el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba a sus compañeros de trabajo. Había tomado la difícil decisión de organizar una reunión secreta para hablar sobre las preocupaciones que todos compartían, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que muchos de ellos eran escépticos. Por años habían aprendido a no esperar nada de la familia que les daba empleo. Sin embargo, Laura, su amiga y confidente, se había ofrecido a ayudarla a convencer a los demás. Carmen, susurró Laura, acercándose a su lado con una mirada de complicidad. ¿Estás lista? No será fácil, pero creo que podemos hacer que escuchen nuestras voces. Valentina asintió, sabiendo que este paso era necesario. Sí, creo que es hora de que sepan que no estamos solos. Necesitamos un cambio, y este es el primer paso. La cocina estaba en plena actividad, pero en ese momento, el bullicio se sentía distante. Valentina tenía que reunir el valor para hablar. Convocó a todos a la pequeña sala de descanso, un espacio que había sido testigo de muchas risas y penas. Uno a uno, los empleados fueron llegando, algunos con rostros escépticos y otros con signos de cansancio acumulado en sus ojos. Gracias por venir, comenzó Valentina, intentando sonar lo más segura posible. Sé que esto puede parecer extraño, pero creo que es importante que hablemos sobre lo que estamos sintiendo. Todos hemos notado que las cosas no están bien en la mansión, y creo que es hora de que nos unamos. Antonio, el jefe de cocina, se cruzó de brazos, observándola con una mirada que podría haber sido interpretada como desconfianza. ¿Y qué es lo que propones, Carmen? No es fácil hablar con los de arriba. Ellos nunca escuchan. Eso lo sé, admitió Valentina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero si no alzamos nuestras voces, nunca nos escucharán. Laura ha compartido conmigo su historia, y sé que muchos de ustedes tienen experiencias similares. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Laura se adelantó, mirando a sus compañeros con determinación. Yo he visto a mis compañeros trabajar duro, y he visto cómo sus esfuerzos son ignorados. Necesitamos mejores condiciones, más respeto. No podemos seguir así. La sala se llenó de murmullos. Algunos asintieron, otros permanecieron en silencio, pero Valentina podía sentir que la conversación estaba comenzando a tomar forma. Varios de los empleados comenzaron a compartir sus propias historias. Antonio escuchaba en silencio, su expresión se suavizaba poco a poco. Yo tengo una familia que mantener, dijo Javier, un joven camarero. Cada día que pasa es un día menos de sueldo, y no puedo permitirme el lujo de perder mi trabajo. Pero también tengo derecho a ser tratado con dignidad. Valentina sintió una punzada de culpa al escuchar las palabras de Javier. Sabía que su vida era muy diferente, que había crecido en un mundo donde las preocupaciones económicas eran ajenas. Entiendo lo que sientes, Javier. Y es precisamente por eso que estamos aquí. No podemos dejar que el miedo nos paralice. La reunión continuó, y cada historia era un golpe en el corazón de Valentina. La carga que llevaban sus compañeros era inmensa, y ella se sentía más conectada con ellos que nunca. La empatía llenaba el aire, pero también había un sentimiento de impotencia. ¿Qué podían hacer realmente frente a un sistema que los había oprimido durante tanto tiempo? Justo cuando la conversación parecía estar tomando un rumbo positivo, la puerta se abrió de repente. Valentina giró la cabeza y su corazón se detuvo. Era su padre, don Alberto,
quien entró en la sala con un aire de autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre quién mandaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme, su mirada fija en Valentina. ¿Quién te dio permiso para reunir a los empleados en esta sala? El ambiente cambió de inmediato. Todos los rostros se tornaron pálidos, y Valentina sintió que el aire se volvía pesado. Papá, estábamos hablando sobre... No me interesa lo que están hablando, interrumpió él, su tono lleno de desdén. Ustedes son empleados, no amigos. No tienen derecho a cuestionar la manera en que se manejan las cosas en esta casa. Laura, que estaba a su lado, dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. Señor, simplemente queríamos expresar nuestras preocupaciones sobre las condiciones laborales. Todos trabajamos duro y creemos que merecemos ser escuchados. Don Alberto la miró con desdén, como si estuviera viendo a un insecto que había osado hablar. ¿No entienden que están en una posición privilegiada? Muchos desearían tener un trabajo como el de ustedes. No tienen idea de lo que es realmente trabajar duro. Valentina sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior. Papá, eso no es justo. Ellos trabajan más que nadie, y no son tratados con el respeto que merecen. Esto no es solo un trabajo para ellos, es su vida. Cállate, Valentina, bramó don Alberto, su rostro rojo de rabia. Te estás convirtiendo en una ilusa. Te olvidaste de tu lugar. Estos empleados son expendables y no merecen tu compasión. La tensión en la sala era palpable. Valentina miró a sus compañeros, que estaban en estado de shock. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Sin embargo, en medio del miedo y la ansiedad, ella sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Papá, no puedo quedarme callada. No puedo permitir que sigas tratando a estas personas como si no importaran. Soy parte de esta familia, pero también de esta comunidad. Y no puedo seguir siendo cómplice de esta injusticia. Don Alberto la miró con desprecio, pero Valentina se mantuvo firme. La mirada de Laura le dio fuerza. Había llegado el momento de enfrentarse a su padre, de luchar por lo que creía. Si despides a Laura, estarás despidiendo a todos nosotros. No puedo quedarme aquí y permitir que continúes con esta falta de humanidad, dijo Valentina, su voz resonando en la sala. Don Alberto, furioso, se volvió hacia Laura. No tengo tiempo para esto. Si no estás dispuesta a aceptar tu lugar, puedes irte. No necesito a nadie que cuestione mi autoridad. Las palabras de su padre fueron como un balde de agua helada sobre Valentina. La sala quedó en silencio, y Laura, visiblemente afectada, dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, señor, yo solo quiero trabajar para mantener a mi hijo, imploró Laura, su voz quebrada. No busco problemas, solo respeto. Pero don Alberto, implacable, solo respondía con indiferencia. No me importa tu situación. Las decisiones se toman aquí, y tú no estás en condiciones de cuestionarlas. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era un momento crucial, uno que definiría no solo su vida, sino la de todos los que estaban allí. La rabia y la impotencia se entrelazaban en su pecho, y supo que no podía dejar que esto quedara así. Valentina se encontraba en el vestíbulo de la mansión, el eco de las palabras de su padre aún resonando en su mente. Eres una ilusa, había dicho, su voz fría y despectiva. Ella cerró los ojos, tratando de aferrar los fragmentos de valor que se desvanecían rápidamente. La situación había escalado de manera inesperada, y la decisión de su padre de despedir a Laura la había dejado atónita. El ardor de la injusticia la consumía, y aunque sabía que enfrentarse a su padre sería como golpear una pared de acero, no se podía permitir rendirse. ¿Por qué no entiendes?, murmuró Valentina para sí misma, sintiendo que la frustración la inundaba. Se giró, decidida a buscar respuestas, a encontrar una solución que no solo beneficiara a Laura, sino que también pudiera dar voz a todos los trabajadores de la mansión. No podía dejar que la indiferencia de su padre definiera su vida ni la de los demás. Mientras caminaba hacia la cocina, encontró a Antonio, el jefe de cocina, supervisando la limpieza después de un largo día. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y determinación, un reflejo del ambiente tenso que reinaba en la cocina. Valentina lo observó durante un momento, preguntándose si él también había sentido la injusticia del despido. Antonio, comenzó Valentina, con la voz trémula, necesito hablar contigo. Él levantó la vista, sus ojos mostrándose cautelosos. ¿De qué se trata, Carmen? La forma en que la llamaba la hacía sentir un nudo en el estómago. Por un lado, era su refugio en este mundo nuevo, pero por otro, era un recordatorio de la verdad que debía ocultar. Lo que pasó hoy, no puede quedar así.
Laura no se merece esto. Nadie se lo merece, dijo, tratando de contener la emoción que la invadía. Antonio suspiró, su expresión endureciéndose. Lo sé, pero no puedo hacer nada. Esta es su casa, y sus decisiones son finales. No podemos desafiar a la familia. Valentina sintió que el coraje se deslizaba de sus manos. ¿Y si encontramos una manera de ayudarla? ¿Y si luchamos por los derechos de todos? No debería ser así. No debería haber miedo aquí, declaró, su voz adquiriendo fuerza. ¿Y cómo piensas hacer eso, Carmen? No somos más que empleados, replicó él, un tono de resignación en su voz. Te arriesgas a perder tu trabajo, a perderlo todo. ¿Y qué importa eso si no hacemos nada? Si no luchamos por lo que es justo, ¿quién lo hará? Valentina estaba lista para arriesgarlo todo, incluso su propia seguridad, por aquellos que habían estado a su lado. Antonio la miró, su mirada cambiando. Tienes pasión, eso es innegable. Pero la pasión sin un plan es solo fuego que se apaga rápidamente. Valentina sabía que tenía razón. Necesitaba un plan. Voy a contactar a un abogado. Necesitamos hacer algo tangible, algo que pueda cambiar esta situación. Laura merece una segunda oportunidad. Antonio la observó con atención, y algo en su mirada le dio a Valentina la esperanza que tanto necesitaba. Si decides hacer eso, necesitarás apoyo. No todos estarán dispuestos a arriesgarse, pero algunos de nosotros podemos ayudarte. Esa noche, Valentina se sentó en su habitación, rodeada de papeles y notas. Estaba decidida a redactar un plan. La idea de movilizar a sus compañeros para que alzaran sus voces resonaba en su mente. Sabía que sería difícil, pero cuando pensaba en Laura y en otros como ella, el deseo de justicia la motivaba aún más. Al día siguiente, se dirigió a la cocina con una determinación renovada. Cuando llegó, encontró a algunos de sus compañeros tomando un descanso. Laura, aunque todavía afectada por la reciente pérdida de su trabajo, se sentó en un rincón, con el rostro cansado pero desafiando a la tristeza. Valentina se acercó a ella. Laura, comenzó Valentina, quiero que sepas que estoy aquí para ti. No puedo permitir que esto se quede así. Estoy tratando de organizar a los demás para que podamos hacer algo. ¿Qué puedes hacer, Carmen? No somos más que empleados, respondió Laura, su voz llena de desánimo. Podemos ser más que eso. Podemos unirnos y luchar por nuestros derechos. Si todos estamos juntos, no podrán ignorarnos. Te necesito, Laura. Todos te necesitamos, insistió Valentina, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Laura la miró, un destello de esperanza iluminando sus ojos por un breve momento. No sé, podría ser peligroso. Es peligroso quedarse callados. Lo que le hicieron fue injusto, y no podemos permitir que continúe así. ¿Te gustaría unirte a mí? Juntos, podemos hacer una reunión y hablar sobre esto. Laura asintió lentamente, su mirada reflexiva. Está bien, Carmen. Haré lo que pueda. Con el apoyo de Laura, Valentina comenzó a hablar con los otros empleados, uno a uno, compartiendo su plan. Algunos estaban escépticos, pero otros se sentían tan frustrados como ella, deseando un cambio. El ambiente en la cocina comenzó a transformarse, y Valentina se dio cuenta de que había encendido algo en ellos. Una chispa de esperanza. Finalmente, llegaron al día de la reunión. La tensión se palpaba en el aire mientras Valentina se preparaba para hablar, rodeada de caras conocidas que reflejaban tanto miedo como determinación. Se detuvo en el centro de la sala, tomando una profunda respiración. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Valentina, su voz resonando con confianza. Sé que estos días han sido difíciles, pero estamos aquí porque necesitamos unirnos. Laura ha sido despedida injustamente, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Todos nosotros hemos enfrentado situaciones similares, y es hora de que hagamos algo al respecto. La multitud murmuró, y algunos comenzaron a asentir. Antonio, que había decidido asistir, se mantuvo en un rincón, observando con atención. Valentina continuó, sintiendo que la pasión la impulsaba. Si nos unimos, podemos exigir respeto y justicia. No somos solo empleados, somos personas con derechos. Necesitamos un trato digno, y estoy dispuesta a luchar por eso. ¿Quién está conmigo? Un murmullo comenzó a crecer, y varios levantaron la mano, dispuestos a apoyar su causa. Valentina sintió una oleada de emoción. Estaban dispuestos a luchar, y eso era todo lo que necesitaban. Sin embargo, justo cuando la reunión parecía avanzar, se escuchó el sonido de pasos firmes. La puerta se abrió de golpe, y el rostro de su padre apareció, sus ojos fijos en Valentina. ¿Qué está pasando aquí?, demandó, su voz llena de ira.
La sala se quedó en silencio, y Valentina sintió que su corazón se detenía. Pero en ese momento, se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Estamos hablando de nuestros derechos, padre. No podemos quedarnos callados mientras se cometen injusticias. Su padre frunció el ceño, y el ambiente se volvió aún más tenso. Esto es inaceptable. No voy a permitir que esto continúe. Valentina lo miró a los ojos, sintiendo que su determinación se reafirmaba. No puedo quedarme callada, no cuando hay tanto en juego. Esto no es solo sobre mí o sobre Laura. Es sobre todos nosotros. Necesitamos alzar nuestras voces. Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, y Valentina sintió que la fuerza de sus compañeros la respaldaba. A pesar del miedo, algo en su interior le decía que esta era su oportunidad de cambiar las cosas. La mañana siguiente a la huelga, Valentina se despertó con una sensación de adrenalina corriendo por sus venas. El silencio en su habitación contrastaba con el bullicio que había dejado atrás en la mansión. Desde temprano, los medios de comunicación habían comenzado a llegar, atraídos por la historia de un movimiento inusual que desafiaba las normas de la aristocracia española. Valentina se miró en el espejo, con una mezcla de esperanza y ansiedad reflejada en su rostro. Sabía que había dado un paso importante, pero también era consciente de que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. Mientras se vestía, su mente viajaba de un lado a otro, recordando el momento en que los empleados habían decidido unirse a su causa. El coraje que habían mostrado, la determinación en sus ojos, la forma en que se habían aferrado a su voz como si fuera un salvavidas. Valentina sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que había hecho podría cambiar no solo su vida, sino también la de sus compañeros, para bien o para mal. Al bajar las escaleras, se encontró con Antonio en la cocina. Él estaba preparando el desayuno para algunos de los empleados que se habían alojado en la mansión durante la huelga. La atmósfera era tensa, pero había un aire de camaradería que antes no había notado. «Buenos días, Carmen», dijo Antonio sin alzar la vista, concentrado en los ingredientes que picaba con precisión. Su voz sonaba más suave de lo habitual, como si la situación lo hubiera humanizado un poco más. «Buenos días, Antonio. ¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó Valentina mientras se servía un café. Antonio se detuvo un momento, levantando la vista para encontrar los ojos de Valentina. Había algo en su mirada que la sorprendió. Una mezcla de respeto y preocupación. «Es un momento delicado, Valentina. Pero creo que es necesario. La gente necesita ser escuchada. Lo que hiciste fue valiente, aunque muchos no lo entiendan». Valentina respiró hondo, sintiéndose un poco más tranquila. La aprobación de Antonio significaba mucho para ella. «Gracias, Antonio. No puedo evitar sentir que estoy jugando con fuego. Mi padre no tomará esto a la ligera. Tu padre es un hombre de poder. Eso no se puede negar. Pero quizás sea el momento de que él también escuche la voz de aquellos a quienes ha ignorado», respondió Antonio, volviendo a su tarea con determinación. El sonido de los cuchillos cortando los vegetales era el único ruido que llenaba la cocina hasta que un grupo de empleados entró, todavía somnolientos pero listos para el día. Valentina decidió que, en lugar de esconderse tras su disfraz, era el momento de mostrarse como la verdadera Valentina, la que había tomado la decisión de luchar. «Buenos días a todos. Sé que la situación es complicada, pero quiero que sepan que estoy aquí con ustedes. Juntos, podemos hacer que nuestras voces se escuchen», dijo, intentando infundir energía en el ambiente. Los ojos de los empleados se iluminaron, y algunos asintieron con la cabeza, reconociendo su esfuerzo. Laura, que estaba entre ellos, se acercó y la abrazó. «Gracias, Valentina. No sé qué haríamos sin ti. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hay esperanza», dijo Laura, con lágrimas en los ojos. Valentina sonrió, sintiendo que cada sacrificio que había hecho valía la pena. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Horas más tarde, el escándalo mediático había alcanzado su punto máximo. La mansión estaba rodeada de cámaras y periodistas que querían captar la historia. Valentina, aunque temerosa de lo que pudieran decir, se sintió orgullosa de ser la voz de aquellos que habían sido silenciados. Mientras se preparaba para una entrevista, vio a su padre cruzar el vestíbulo, con una expresión de furia contenida que le erizó la piel. Ella sabía que ese momento había llegado. La confrontación era inevitable. «Valentina, ¿qué has hecho? Esto es un desastre. La familia no puede permitirse este tipo de escándalos», dijo su padre, su voz retumbando en las paredes de la mansión. «He hecho lo correcto, padre. Los empleados merecen un trato justo. No podemos seguir ignorando sus necesidades», respondió Valentina, sintiendo la determinación en su pecho crecer. «¿Y tú crees que puedes cambiar algo?
Eres una niña jugando a ser adulta. A veces, las cosas son así. La vida no es justa, susurró él, su tono despectivo. Valentina sintió que una chispa se encendía dentro de ella. La ira y la frustración se mezclaban en su interior. No quiero ser parte de este sistema que oprime a las personas. Estoy dispuesta a luchar por ellos, incluso si eso significa enfrentarme a ti, dijo Valentina, su voz firme. El padre de Valentina la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero antes de que pudiera responder, Antonio entró en la sala, interrumpiendo el tenso enfrentamiento. Señor, creo que es hora de que hablemos sobre este asunto. Los empleados tienen derechos, y no podemos ignorar sus necesidades, dijo Antonio con voz autoritaria. Valentina se sorprendió al ver a Antonio tan decidido. Era un hombre que siempre había mantenido su lealtad en secreto, pero ahora estaba dispuesto a alzar la voz. ¿Tú? ¿Un simple cocinero? Se burló el padre de Valentina. No soy solo un cocinero. He estado aquí más tiempo del que te gustaría admitir. He visto cómo se tratan a los empleados, y eso tiene que cambiar, respondió Antonio, manteniendo la mirada firme. La tensión en la habitación aumentó. Valentina sintió que la balanza se estaba inclinando. La unión de su voz con la de Antonio representaba algo más grande que ellos mismos. Era un símbolo de resistencia y cambio. No se trata solo de mí, padre. Se trata de todos ellos. Y estoy dispuesta a luchar por un futuro mejor, dijo Valentina, mirando a los ojos de su padre con una determinación renovada. El padre de Valentina, por un momento, pareció vacilar. Se pasó la mano por la frente, como si la presión de la situación lo abrumara. Pero rápidamente recuperó su compostura. Tendremos una reunión. Pero no estoy prometiendo nada. No puedo dejar que esto afecte nuestra reputación, dijo, su tono autoritario regresando. Valentina sintió una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que la reunión sería un campo de batalla, pero también una oportunidad para cambiar el rumbo de sus vidas. Con el apoyo de Antonio y sus compañeros, estaba decidida a dar la pelea más importante de su vida. Con la mente llena de planes y estrategias, Valentina se preparó para enfrentar a su padre. Por primera vez, sentía que tenía el poder de cambiar su realidad y, a partir de ese momento, estaba lista para usar su fortuna no solo como un símbolo de estatus, sino como una herramienta para construir un legado de justicia y dignidad para